Pues muy bien a todos los que están en este lugar. Bienvenidos a los que están en la otra parte de la pantalla. Y qué bonito, ¿no? Poder hacer iglesia, pero qué difícil, ¿no? Siempre que nos reunimos, diferentes amigos, pastores, líderes, y la época que nos ha tocado hacer iglesia, ¿no? Con una cámara observándote y midiendo todo lo que uno dice, ¿no? Bueno, pues los tiempos cambian. Y más van a cambiar, dice mi hermano Manuel. Pero en este año estamos hablando de la importancia de vivir una vida de poder en poder, de gloria en gloria, de power en power. Y necesitamos saber que es imprescindible, me encantó mucho el mensaje de Miriam la semana pasada, que es imprescindible sacar la queja de nuestras vidas. No es fácil y no es algo sencillo, pero sí necesitamos identificarla y poder sacarla de nuestras vidas. También es una temporada donde como iglesia estamos en un momento bonito. Dile al que tiene a tu lado bonito. Un poco especial. Y quiero decirte algo. Siempre la iglesia es difícil diría que nunca se va a mantener en una línea constante. Siempre va a haber momentos de subida y siempre va a haber momentos de bajada. Yo no le llamo a eso irregularidad. Más bien le llamo momentos donde Dios viene de una manera más notoria, de una manera más fuerte, y quizás otros momentos donde como que todo está más apaciguado, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Y tienes que valorar, o debemos todos de valorar momentos como iglesia en el que estamos. No son palabras mías cuando escucho a gente decir, hey, hay un gozo especial, hay una alegría. Escuche bien, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Los frutos no es cuánto tú y yo hacemos ruido, sino la alegría que hay en nosotros, la alegría que hay en esta casa, la alegría que hay en la familia, la alegría que podemos respirar. Es una manifestación más de la sobrenaturalidad de Dios. Hay que ser muy necio para no involucrarse en una comunidad como esta, saludable, en una iglesia como esta, donde todos somos importantes, donde todos seguimos creciendo, donde todos seguimos avanzando. De una manera u otra, debemos de estar preparados y seguir preparándonos para entender de que hay un tiempo donde la teofonía de Dios, la sobrenaturalidad de Dios se está manifestando entre nosotros. Y debemos de valorarlo en medio de tantas pasiones, en medio de tantos deseos, en medio de tanta confusión. Por eso es importante que la teofonía de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, tenga mucho más fuerza que quizá ciertos placeres que nos gustarían hacer, o ciertos vicios, o ciertas ataduras, o ciertos pecados que nos gustarían practicar, o que llevamos practicando de décadas, y quizá no nos hemos cuestionado el punto de poder poner un punto y un final. Y yo quiero animarte a que, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sí sé de que la sobrenaturalidad de Dios se está manifestando en su mayor esplendor. Jamás antes, al menos en esta comunidad. Nunca antes hemos vivido un momento como este. Son 7 años de camino y nunca antes hemos visto un momento de tanto esplendor de parte del Espíritu Santo entre nosotros. Y yo no quiero que eso se apague, sino que vaya en aumento. Y van a venir ataques y van a venir contratiempos. Y hay áreas que necesitamos alcanzar y poder seguir desarrollando arduamente para seguir creciendo. Si creemos que todo está hecho hasta aquí, nos estamos equivocando. O sea, tenemos que tener más hambre en el Señor, más ambición en el Señor. Tenemos que estar preparados para lo que el Espíritu Santo en esta temporada quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando una va a dar a luz, o hay un bebé de recién nacido, hay una estación de embarazo, requiere prepararse incluso hasta el punto donde llegan esos dolores de parto, ¿no? Cuando el niño nace todo es bonito, pero desde la concepción a todo el proceso, ¿no? Yo recuerdo cuando, no sé por qué lo hacen, ¿no? Pero es súper desagradable cuando tienes 4, no sé si son 2 meses, ¿no? De embarazo y te dice la matrona, ¿no? Que hay que hacer una prueba para ver si viene bien, si viene mal. Y ya empiezan a ponerte el cuerpo malo, ¿no? O sea, y empieza a generar una inestabilidad.
y cómo la mujer se va preparando y cómo el hombre antes nunca ha pintado un cuarto y los primerizos empiezan a pintar su cuartito de celeste o de rosa, empiezan a montar sus primeros muebles del IKEA, empiezan a acomodar la primera habitación. O sea, toda una familia preparándose. Si tú quieres estudiar, va a requerir esfuerzo, va a requerir una inversión de tiempo. Si quieres tener tu empresa, vas a requerir un tiempo de inversión, un esfuerzo, una preparación. Y en esta mañana tú y yo debemos de tener claro de que nuestro arduo trabajo en el Señor tiene que ir en aumento día tras día, estación hasta estación. Si queremos ser una iglesia donde el Espíritu Santo se complazca y un lugar donde le agrade estar, tenemos un arduo trabajo que desarrollar a nivel personal, a nivel eclesial y a nivel nacional, europeo, mundial. Preparar un ambiente donde la teofonía de Dios se manifieste, donde la sobrenaturalidad de Dios se manifieste. No podemos luchar esta batalla sin el Espíritu Santo. No podemos no podemos pretender ganar las naciones con un corazón pudrido o con una vida en desorden. Por eso todos los que tienen que ir poniendo su vida en orden, relaciones, matrimonio, vayan haciéndolo este año, victorias totales. Si puedes poner el cartel del título de la predica, hoy te lo agradezco. Todos los que tienen que ir poniendo su vida en orden, a eso estamos llamando victorias totales. A salir de nuestra zona de confort y a poner mi relación de matrimonio en orden. A poner mi situación financiera en orden. A poner mi situación eclesial en orden. O sea, un año de victorias totales, pero no de victorias totales para otros, sino victorias totales para mí. O sea, Dios te va a dar la sobrenaturalidad, te va a dar el poder, te va a dar la gracia, te va a dar la unción para poder poner cosas que nunca antes hemos podido poner en orden. Para poder salir de ciertas ataduras, de ciertos vicios, de cierta oscuridad que nos acompaña, porque tenemos un deseo profundo en nuestro corazón. Y es el arduo trabajo por seguir avanzando y por seguir creciendo en el Espíritu Santo. Alguien que no es muy parecido a mí, pero sí acepto y es de las pocas vidas, de los pocos ministerios que he leído casi todos sus libros, no todos, casi todos sus libros. Billy Graham. Somos diferentes, pero yo admiro a ese hombre. Y él dice una palabra con respecto al avivamiento. Dice, el avivamiento no es descender por la calle con un gran tambor. Es subir hasta el Calvario con un gran clamor. ¡Wow! A veces pensamos de que Dios va a mandar un avivamiento y todas las situaciones se van a calmar, todas las adversidades se van a calmar, todos los problemas se van a solucionar. Y aquí hay gente que viene de Sudamérica. Y han tenido que salir de su país teniéndolo todo por diferentes cuestiones. Y allí crece el evangelio a un nivel brutal. Pero igual que crece el trigo, crece. Un día haremos una predica de eso. Algunas de las cosas más valiosas de la vida vienen por medio de dificultades y estrés que tú y yo atravesamos. En la vida hay muchas cosas que requieren un arduo trabajo. El más claro ejemplo de la vida es el propio Jesús. Cuando fue camino al Calvario a comprar nuestras vidas, pagando un gran precio de un gran sufrimiento. Y no podemos perder eso. En el momento que perdemos de visión delante nuestra el precio que Jesús ha pagado por cada uno de nosotros, estamos muertos. Muchas ocasiones no entendemos los desiertos que nos toca atravesar en nuestro caminar con Dios. Pero si algo aprendemos cuando entramos en una prueba, en una lucha, es que siempre nos deben inspirar y nos llevan a acercarnos más a Dios. ¿Cuándo busca más la gente a Dios? ¿En los tiempos de prosperidad, en los tiempos de victoria o en los tiempos desfavorables, de enfermedad, de desgracia? Por lo tanto, en esta mañana vamos a preparar nuestro corazón para que podamos cambiar el concepto de nuestra mente,
que tiene acerca de la prueba y acerca de las dificultades. Primera de Pedro dice, del 6 al 7 dice, así que alégrense de verdad. A mí me encanta Pedro, porque nosotros que conocemos a Jesús, nosotros que hemos sido comprados con un gran precio, debemos de estar gozosos y debemos de estar alegres a pesar de las dificultades. Dice Pedro, así que alégrense de verdad. Dice, les espera una alegría inmensa. Y ahí viene la cuestión. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ese debe de ser nuestro primer paradigma en este asunto. Todas las pruebas que nosotros estamos soportando en la tierra tienen una fecha de caducidad. Hay un momento donde ya se terminará. Hay un momento donde ya partiremos en la eternidad con Cristo. Y ya no hará falta atravesar por más pruebas. Dice en el 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Por lo tanto, mientras estemos en la tierra, vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. Y no todo va a ser quizá como tu mente o como quizá yo hemos podido imaginar. Estamos hablando de un año de victorias totales, pero victorias totales van a requerir un trabajo, van a requerir un esfuerzo, van a requerir poner en orden ciertas áreas. Pedro lanza una pequeña advertencia. Las pruebas son dolorosas, pero quizá en muchas ocasiones sean necesarias para nuestras vidas. Necesitamos pruebas para que nuestra fe sea aprobada o probada y fortalecida. Hoy la iglesia, no estoy en contra de que no lleven Biblia, entiéndanme esto. Pero entiende también que si se levantara un tío tuyo que te presidía en el evangelio, un abuelo tuyo que te presidía en el evangelio, un bisabuelo, si se levantara y viniera a su iglesia hoy a congregarse con nosotros y no viera que no hay ninguna Biblia, probablemente el tipo no lo entendería y hay que aceptarlo. Porque ellos tuvieron que pasar otras situaciones y otras adversidades que a ti y a mí no nos han tocado ese tipo de adversidades. En medio de las pruebas, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Dice, hay cosas en nuestra vida que no sabíamos si realmente la queríamos o no la queríamos hasta el punto donde atravesamos por un desierto, donde hay pruebas, donde hay dificultades, y ahí es donde realmente decidimos. Qué curioso es, un paréntesis, que antes de empezar Jesús el ministerio, ¿dónde fue llevado? Al desierto. Y se encontró con la prueba. Y se encontró con la dificultad. Y muchas veces nosotros, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, en vez de que nuestro corazón se acerque más a Dios, tendemos. Cuando tú compras un automóvil, un coche, probablemente no vas y lo compras sin probarlo o sin saber las especificaciones. Incluso salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Salimos de trabajar tarde y vamos al concesionario y queremos saber una información en uno, otra información en otra, para realmente saber qué realmente queremos, qué realmente valoramos o qué realmente estamos dispuestos a decidir o a determinarnos, ¿no? Siempre las pruebas y las dificultades tienen el objetivo de sacarnos de nuestra zona de confort, para saber realmente qué es lo que queremos en el Señor, qué es lo que queremos en el reino de Dios. Principio para nuestras vidas. El carácter no es conocido hasta que se prueba por medio de la tentación. La fe no es conocida hasta que no es probada. Las pruebas prueban la autenticidad de nuestra fe. Primera base en esta mañana. Las pruebas que todos estemos atravesando están probando la autenticidad de nuestra fe. Si no hubiera prueba, nuestra fe no estará siendo probada.
Dice, las pruebas nos afinan en su disciplina para ser más delegado o coger una mayor responsabilidad conforme al Espíritu Santo. O sea, siempre las pruebas van a preparar nuestra vida para algo mayor, para algo mejor, para algo diferente. Y el primer punto que yo quiero tocar contigo es fragancia. Di conmigo fragancia. Y Jeremías capítulo 48, dice la palabra del 48, capítulo 48, versículo 11. Dice, desde su comienzo, Moab ha vivido en paz. Nunca ha ido al destierro. Es como el vino que se ha dejado reposar. No ha sido vertido de botella en botella. Por eso es fragante y suave. O sea, Dios nos está hablando de una nación llamada Moab porque su fragancia no ha cambiado en los tiempos. Porque todas las naciones, las iglesias, las ciudades, todos tienen una fragancia. Todos tienen una característica, ¿no? Y aquí está hablando la palabra de que la ciudad de Moab no había ido nunca a un destierro, no había atravesado por un destierro. No había sido movida, no había entrado en guerra, no había habido una batalla. Dice, y cuando nos sometemos a pruebas o dificultades, no lograremos entrar en movimiento hasta que nuestras vidas sean probadas por medio de las pruebas y de las dificultades. Cuando uno no tiene pruebas y no tiene dificultades, nos transformamos en una ciudad como aparentemente normal, cotidiana y en paz. Y cuando tú y yo caminamos y nuestra vida está aparentemente en tranquilidad, nuestro vino que hay en nuestras vidas no está siendo movido. Nuestro corazón no está siendo probado. Nuestra fe no está siendo probada. Y mi pregunta es, ¿estás tranquilo? Porque eso sería igual a estancamiento. Si tú dices, hey, pues yo no estoy en ninguna prueba, la definición de eso es que estás en un estancamiento. Si Satanás no está viniendo a tu vida intentando de seducirte, intentando de que pase una tribulación, de que pase una prueba, tu vida está estancada. Tú estás hey, Domi, yo tengo varias pruebas. Estamos en el camino correcto. Vamos a algo mayor. Vamos a algo superior. Estás en prueba, tu vino se está virtiendo en otro. ¿Y qué? Y Dios está relacionando Moab con ese vino que no se vertió. Necesita deshacerse de los desechos. Todos saben que cuando hay una bota de vino y el vino no se mueve, los desechos quedan ahí. Y por eso lo mueven de una bota a otra bota, para ir moviéndolo y que los desechos vayan quedando en la bota antigua. Y luego a otra bota, y luego a otra bota, hasta el punto que el vino ya está en óptimas condiciones. O sea, necesitamos pruebas para ser vaciados de un barril a otro barril. Necesitamos dificultades para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe pueda seguir creciendo. Y sabe lo que Dios quiere en esta temporada con cada uno de nosotros, es vaciarnos de un barril a otro barril. Sacar la impureza de amargura que nos echan a perder y que estamos cayendo en un estado de comodidad. Algo que nos puede matar en el tiempo es que pensemos o imaginemos que todo está hecho. En el momento que perdemos la sensibilidad a ser movido, a ser derramado, a ser vertido, estamos en una situación de peligro como la ciudad de Moab. Hay dos formas donde Él nos renueva. Y está la forma donde Dios viene con gloria y comienza a renovar la vida. Hay dos formas en las que Él nos renueva. Y hay momentos donde viene la gloria de Dios y comienzan las vidas a cambiar. Comienza la gente a levantarse temprano, a orar. Como que hay algo que se enciende en las vidas. Pero hay otra manera, que son las dificultades. Y ¿sabe lo que podemos ver en el tiempo? De que evidentemente yo amo la gloria de Dios y usted debe de amar la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo que perdura en el tiempo? Aquellos que fueron transformados en medio de las dificultades por la gloria de Dios. Pero aquellos que fueron simplemente, empezaron un proceso en la gloria de Dios y no fueron probados por medio de dificultades, por medio de pruebas, aquellos son los típicos que en el tiempo desaparecen. Las transformaciones más impresionantes provienen de grandes dificultades profundas y esas son las verdaderamente duraderas.
aquellos que vienen de situaciones súper desagradables. Reflexión, amar la gloria de Dios para ser renovado, para traer dificultades, para renovarnos y para desesperarnos por Él, estaría bien. Pero recibir un toque de la gloria de Dios y que todo quede ahí, nuestra fe tiene que ser probada. Por medio de las dificultades y por medio de las pruebas, y escuche bien, Dios nos va a probar como iglesia. Dios nos va a probar en este momento como iglesia. Va a probar dónde está nuestro corazón. Si solamente lo que yo siento un ratito el domingo, o hay una determinación en mi corazón por una transformación mayor. Porque no tengan miedo a que mi fe sea probada. Las dificultades transforman nuestra vida por medio de las dificultades. Dios quiere nuestra atención para hablarnos en medio de las dificultades o las pruebas, que tiene siempre como intención acercarnos a su corazón. Cuando visualizamos una vida de bendición sin prueba o sin dificultades, nos convertimos en Moab, una vida ligera, sin peso y sin ninguna trascendencia, sin ningún propósito. Una vida bendecida viene a través de las dificultades, donde nos acercamos más al corazón de Dios, donde nos volvemos vencedores en el valle de la muerte y terminamos sentados con Él a su diestra. Escuche bien, está bien de power en power. Está bien de gloria en gloria. Está bien de victoria en victoria, pero tu fe va a ser probada. Ese es el mensaje que hoy tengo para cada uno de nosotros. A título personal, nuestra fe va a ser probada. A título eclesial, nuestra fe va a ser probada. Y hay muchos momentos donde no vamos a tener una palabra. Yo el domingo pasado veía algo. Una niña enferma. Y yo decía, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué podemos decir ahí? No podemos decir nada. En estos días un pastor, amigo de otro pastor, partió a una eternidad con el Señor. Nuestra fe es probada ahí. ¿Pero qué está haciendo ese hombre para que con 50 años parta una eternidad? Nuestra fe va a ser probada en esta temporada. ¿Te quieres convertir en aquello que soñaste? ¿Quieres llegar a ser un influyente? Dale lugar a la prueba y a la dificultad. Y que todo eso nos acerque al corazón de Dios. El objetivo principal de una prueba, el objetivo principal de una dificultad, cuando viene a nuestra vida, es porque como si Dios nos dejara un poco más descubierto, entiéndanme esta metáfora, y podamos enfrentar ese momento, podamos enfrentar esa prueba, podamos enfrentar esa dificultad, probando nuestra capacidad. Escuche bien, dar de lo que nos sobra, dice mi amigo, se me fue el nombre, el gringo, vendrá, yendo más allá de lo posible. Lo quiero conocer y se me fue el nombre. Win Maye dijo, dar de lo que tenemos no es dar. Dar de lo que no tenemos es dar. Cuando Dios te sana, amén. Pero cuando Dios permite una situación de conflicto, una situación de rareza, una situación de dificultad, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro corazón? Un testimonio que transforma, escuche bien, para aquellos que quieren convertirse en lo que un día soñaron, aquellos que quieren ser influyentes, aquellos que quieren un día ser alguien relevante, pero tiene que estar dispuesto a la prueba y a las dificultades. Nunca un hombre de Dios se levantó sin pruebas y sin dificultades. Hoy todos ven a uno, todos ven a otro, a los que ustedes ven. Ellos pasaron momentos de prueba y momentos de dificultades terribles. Recuerdo hace mucho tiempo, estábamos recién casados, un tipo con 18 añitos que empezaba a predicar. Hoy es un gran hombre de Dios, pero sus comienzos fueron horribles. Yo no hubiera aguantado lo que él aguantó. Después otro tipo cuando fuimos a un concierto y el tipo presentaba a uno de nuestros grupos más favoritos, ¿no? Como era Hillsong, ¿no? Ahora está Elevation Worship, Bethel, pero hey, hace 16 años, 15 años no había ninguno de ellos, lo que había era Hillsong.
Y el tipo presentaba y no vea cómo ponían a mi amigo. En ese momento ni nos conocíamos, yo también lo criticaba. Lo ponía verde. Hoy no solo canta, hoy tiene un mensaje de parte de Dios para las naciones. Tú quieres ser ese influyente, quieres ser aquel que soñaste. Prepárate para tu prueba y prepárate para tu dificultad. Un testimonio que transforma a la generación lo alcanzaremos porque hemos vencido a través de las dificultades y nos volveremos vencedores por medio de su gracia y de su perfecta voluntad. En otras palabras, donde no te definan tus palabras, sino que te definan sus cicatrices. Y yo hoy puedo ver en el tiempo, 15 años más lejos, 15 años que han pasado, 16 años, cómo ya ellos no lo definen, sus palabras, sino sus cicatrices. Y se merecen mi respeto y mi honra. Estamos tú y yo dispuestos a que dentro de una década no necesitemos hablar y que sean nuestras cicatrices las que hablen. ¿Estamos dispuestos? Las dificultades o pruebas van a dar valor a nuestro testimonio para que sean de bendición, no solo a la generación de hoy, sino a generaciones. Dice, si las dificultades o pruebas te bendicen tanto, quizá tú en esta mañana puedes estar pensando, hey Domi, si las dificultades y pruebas te bendicen tanto, ¿por qué no pides tu prueba y dificultad y te las llevas tú todas para ti? Porque no es exactamente lo que quiero enseñarte en esta mañana. Pero sí quiero decirte algo, yo no he sido diseñado para pedir dificultades o pruebas, pero sí he sido diseñado para vencer a las dificultades y a las pruebas y desear las bendiciones de mi Padre. Y cuando yo entiendo las dificultades, entiendo las pruebas, cuando me siento delante de mi comidita, Señor, bendice estos alimentos. Señor, bendice este día. Cuando yo ya sé de dónde proviene todo lo que soy y no me queda ni un pelo de duda, estoy aprendiendo a través de las dificultades y las pruebas a valorar las bendiciones de mi Padre. Si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos dificultades, ¿sabe lo que ocurre? Como muchas veces vemos, damos por hecho de que el plato que nos vamos a comer mañana es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de nuestra capacidad. Damos por hecho que nuestra solvencia económica es gracias a nuestra intelectualidad. Y no es así, hermano. Es gracias a que un día más podemos enfrentar un día. Porque en la noche podemos quedar dormidos y nos podemos ir a una eternidad para siempre. Fruto de las bendiciones, Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice la bendición del Señor, y esto es clave, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Dice frutos de la bendición. Dice cuando Dios bendice nuestra vida, estamos en gozo, en amor, en sabiduría, en misericordia, bendición en nuestras vidas. No viene con lamento y las pruebas sí vienen con muchos lamentos. Las pruebas o dificultades no son una bendición y por eso no oro por prueba, sino más bien quiero aprender la prueba y en las dificultades a valorar las bendiciones de mi amado Señor. ¿Sabe lo que pasa con las pruebas y las dificultades? Apunta esto. Te voy a revelar algo que he aprendido preparando este mensaje. Las pruebas y las dificultades se convierten en el umbral para uno de los más grandes beneficios en el reino de Dios. Si hay pruebas o dificultades en nuestras vidas, estamos siendo invitados en el reino de Dios a tener ese valor que habla Pedro, que nos compara con el oro, pero dice, ustedes valen mucho más que el oro. Solo tiene acceso a esos tesoros los que entienden las pruebas y las dificultades. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es que Él pueda actuar en nosotros, transformando nuestras vidas y elevándonos a otro nivel de santidad. Otro beneficio más del reino de Dios. Las pruebas y las dificultades son la llave al acceso
a los sueños que hay en tu corazón y en mi corazón. Y para dar fruto debemos de ser podados. Y ser podado no es una bendición, más bien es una prueba. Pero es esencial si queremos dar fruto en la siguiente temporada. Cuando hay un árbol y da fruto esa temporada, cuando termina esa estación, tiene que ser de nuevo podado, preparado. Isaías capítulo 5, versículo 6 dice: lo convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Dice, un lugar cubierto de cardo y espino. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. Eso es juicio de Dios. Y cuando tú y yo le estamos diciendo, Señor, yo estoy bien como estoy, no necesito que me vuelva a podar, estamos permitiendo que caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Cuando dejamos de ser ese arbito, un día que vino al Señor donde no había futuro, donde no había una nueva perspectiva, y de pronto Él nos da fruto, de pronto Él cambia nuestra vida, nuestra familia, y ya nos mantenemos robustos, y no queremos que Él nos pueda podar, estamos en serio peligro. Porque el juicio de Dios es cuando nos deja bajo o fuera de su paraguas, donde nuestras vidas no quieren vivir una poda. Señor, no me dejes solo y sé bondadoso conmigo. Debería de ser nuestra oración. Señor, yo estoy dispuesto a entrar en esa estación de poda, pero no me dejes solo. Yo estoy dispuesto a acercarme en esta temporada a ti, Señor, pero no me dejes solo. Aprendí algo hace tiempo de las viñas. Y a veces para tener una buena cosecha de vino, pensamos de que tiene que haber una buena climatología, agua, sol. ¿Y sabe lo que ocurre? Que para que las viñas den una gran cosecha y una buena cosecha, hay que estresar a las viñas. Y cuando no hay agua, cuando hay sequía, cuando viene un tiempo donde quizás no, climatológicamente no son las mejores condiciones, el labrador no va y riega la viña, sino la deja ahí prácticamente en medio, abandonado, con la intención de que sus raíces vayan más profundas, buscando la humedad. Si el labrador llega y le invierte agua, las raíces no van a ir buscando la profundidad, sino van a salir hacia arriba. Y eso nos va a privar de una buena cosecha y de un buen vino. Cuando la viña va sus raíces tras lo profundo de la tierra, ahí es donde descubre nuevos minerales, nuevos nutrientes. Y eso a lo que los labradores la llaman una viña estresada. Y ellos dicen, viña estresada producen grandes vinos de cosecha. Por eso te estoy hablando en esta mañana de que a veces necesitamos pasar por pruebas y dificultades para poder producir un buen vino. Hay una zona en la Arizona, creo que lo he comentado ya, donde prepararon en ese ambiente como un invernadero, un edificio, donde pusieron el agua que caía en la tierra adecuada, la climatología adecuada dentro de ese edificio, y querían ver si en medio de aquel desierto podían producir fruto. Y evidentemente consiguieron unas óptimas condiciones donde lo que habían plantado comenzó a dar fruto. Pero ¿sabe lo que ocurrió en esos árboles que nacieron, que aparentemente habían echado sus raíces? ¿Sabe lo que aparecieron cuando empezó a venir el fruto? Que sus ramas se comenzaban a partir. Se les pasó algo. Y era el viento. No había viento. Y el viento lo que hace es que fortalece la rama y da flexibilidad a la rama. No sé si has visto un árbol grande y con mucho fruto y está a punto de romperse, pero no se rompe, manteniendo los frutos. Igual nos volvemos tú y yo. Cuando no pasamos por pruebas, por dificultades, comenzamos a dar fruto, pero no estamos lo suficientemente arraigados ni lo suficientemente flexibles para soportar esos frutos. Iglesia, pregúntate algo. ¿Por qué Dios no está mandando más fruto en esta temporada?
¿por qué Dios nos está mandando más fruto? Hay muchas veces que muchos le echan las culpas a los hermanos. La iglesia no crece por los creyentes. La iglesia tiene que orar. Y la iglesia, eso lo sabemos todos. Hasta el bebé que recién que se convierta al evangelio. Sabemos de que tenemos que ir a la palabra. Sabemos de que tenemos que orar. Iglesia, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo vamos tú y yo a responder? ¿Hasta qué punto vamos a poder soportar? Dice, nosotros necesitamos el viento y la tormenta para mantenerlo flexible algunas veces. Y necesitamos las pruebas, las dificultades. Proverbio dice, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Cuando tú y yo nos convertimos en un árbol de vida, no solo vamos a ser capaces de poder alimentar a la generación presente, sino nos convertiremos capaces de poder alimentar a la generación venidera y a la otra venidera y a la otra venidera. Porque hemos nutrido correctamente nuestras raíces. Hemos ido tras lo profundo por medio de las diferentes estaciones que hemos podido vivir. Y a modo informativo para poder terminar, Job estaba en medio de un dolor, en medio de una enfermedad. Y él terminó convirtiéndose en un árbol de vida. Abraham tuvo un proceso de 25 años de espera. Y ahora cuando volvemos al Señor queremos que de la noche a la mañana todo sea como antes. No puede ser como antes. Abraham esperó 25 años. Ana tenía una enfermedad del corazón por el reino de Dios. Tremenda a causa de su esterilidad. Pero en su esterilidad fue tras Dios. Fue llena y se convirtió en un árbol de vida. Samuel se convirtió en un árbol de vida para la nación de Israel. A través del milagro de Ana. Daniel fue llevado en contra de su voluntad a Babilonia, obligado a convertirse en un eunuco. El alma de Daniel estaba prácticamente destruido por dentro, pero había una enfermedad en su corazón por el reino de Dios. Y él fue tras Dios en medio de sus pruebas y produjo y echó raíces profundas en Dios. Cuando el deseo de Daniel se cumplió, salvó a la vida de los magos de Babilonia, salvó a miles de personas y su testimonio se convirtió en un árbol de vida por el libro que escribió. Algunas veces necesitamos pruebas o dificultades para forzarnos a echar raíz en Dios. Por medio de las pruebas, cuando el deseo esté cumplido, nos transformaremos en un árbol de vida para otras generaciones. José necesitaba de las pruebas para convertirse en el hombre que deseaba que fuese Dios. José fue vendido como esclavo a Egipto y terminó en una prisión egipcia. En esa prisión era consumido con una enfermedad en el corazón por el reino de Dios. Él podía pensar, Dios, no hay ganancia en servirte. ¿De qué vale todo lo que he hecho? Pero sin embargo siguió haciendo lo correcto, aferrándose a las promesas que le dio a Abraham. Él decía, yo sigo aferrado a las promesas del Padre de la fe. Y él quizá podía decirte, servirte no funciona. Invertir mi vida no merece la pena. Y en ese momento donde también él levanta como una pequeña queja, Dios le dice, echa raíces más profundas. Vamos, hijito mío, vamos, José. José era un tipo de 5 talentos. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Era un buen administrador, tenía liderazgo, era inteligente, tenía carisma. El tipo era bueno. Y Dios viene a este joven aunque hacía lo correcto. José era muy bueno, pero no era suficiente con lo que hacía. ¡Wow! Cada talento era inservible en la prisión donde estaba José. La única dirección que tenía la única opción era echar raíces en el Espíritu Santo. Más profunda de lo que imaginó antes. Comenzó a echar raíces en Dios. Y él decía, tiene que hablarme, tiene que hablarme, tiene que hablarme, tiene que hablarme. ¿Y qué es lo que comienza a pasar en aquel estado de la vida de José? Ahí es donde comenzó José de pronto a la interpretación de los sueños. Siempre José soñó con ser alguien grande, pero nunca antes había soñado y menos había tenido interpretación. Siempre su sueño era ser alguien grande en el reino de Dios.
Y ahí en la prisión es donde él comienza y se le abre otro talento, otro don. Y mucho tiempo después, años después de todo lo que pasó en aquel lugar, el salmista escribe en el Salmo 105 del 21 al 22, José quedó a cargo de toda la casa de Israel. Dice, llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Dice, con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. ¿Merece la pena vivir una prueba y una dificultad o no merece la pena? Queremos ser una iglesia influyente en Cádiz. Queremos ser una iglesia relevante en España. Queremos ser la iglesia de la cual el Espíritu Santo pueda contar con cada uno de nosotros y pueda traer lo que hay en nuestro corazón, que es una visitación de parte de ella, no para un momento, sino para que perdure en el tiempo. Iglesia, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Y como salgamos de la prueba, y como salgamos de la dificultad, venciendo y pudiendo regocijarnos como salió José, Dios nos va a dar las naciones por herencia. Dios nos va a dar las naciones por herencia. Y entraremos no en una ciudad o en otra, formaremos parte de lo que Dios tiene en el mundo y en las naciones. Y de este lugar saldrán, por aquello que oramos, serán esos futbolistas que den esos testimonios públicos. De este lugar saldrán los pastores, los evangelistas, los salmistas, los buenos adoradores. Y de este lugar serán impregnados los nuevos José para esta temporada. Ponte de pie, iglesia. Ayúdame. Merece la pena que nuestra fe sea probada. Merece la pena que nuestra vida enfrente un tiempo de poda. Compañero, dile al que tiene a tu lado, merece la pena. Si estás viéndonos en la pantalla o estás en este lugar por primera vez y quieres hacer la oración aceptando a Jesús en tu corazón, yo quiero decirte que repita conmigo: Señor Jesús, te pido que entre a mi vida, a mi corazón, me muestre el siguiente paso. Quiero vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén.